Saludos. Esta es la segunda parte de la lección número 107 de nuestro curso de precálculo. En la primera parte de esta lección estábamos resolviendo ecuaciones circulares y trigonométricas. Y habíamos propuesto ya este tercer ejemplo que decía así: secante cuadrado de x más la secante de x menos 2 es igual a 0. Y ahí hemos indicado que nuestra incógnita, que fíjense que es la letra latina x, por lo tanto esta va a ser una ecuación circular, no trigonométrica, porque para ser trigonométrica la incógnita, en vez de x como una letra latina, tendría que haber sido una letra griega, ¿verdad? Así que es una ecuación trigonométrica. Y la incógnita, que es esa letra latina x, va desde 0 hasta antes de 2pi. Nos habíamos fijado ya que esa expresión que está en el lado izquierdo de nuestra ecuación, teniendo 0 en el lado derecho, es un trinomio, mire. Y es un trinomio cuadrático en la variable secante de x, ¿verdad? Porque fíjense que aparece la secante de x al cuadrado y también la secante de x a la 1, ¿verdad? Así que es un trinomio cuadrático, de hecho mónico. Fíjense que esa ecuación circular también tiene una sola función circular envuelta, que es la secante de x. Así que antes de nada no tendremos que estar cambiando, ¿verdad?, una de las funciones a términos de la otra usando alguna identidad circular o alguna fórmula circular. Ya la ecuación circular que tenemos tiene nada más que una sola función envuelta, y la expresión que está aquí al lado izquierdo, teniendo 0 en el lado derecho, es un trinomio cuadrático mónico en esa función circular secante de x, ¿verdad? Bueno, pues hemos propuesto factorizar ese trinomio cuadrático mónico que está en el lado izquierdo con variable secante de x, y para eso recuerden que consideramos, según el álgebra intermedia, un producto y una suma. El producto va a ser el término del tercer término, que en este caso es negativo 2, y la suma es el coeficiente numérico del término del medio, que en este caso es 1. Y recuerde que, claro, eso es así si tenemos el trinomio cuadrático mónico en ese orden: la variable al cuadrado, la variable al 1 y la constante, ¿verdad? Recuerde que podríamos haber tenido dos variables, o sea, por ejemplo, la función circular secante que aparece aquí al cuadrado y aquí a la 1, y también podríamos haber tenido, por ejemplo, la tangente, que tendría que haber estado acá para que fuera un trinomio cuadrático mónico acá al cuadrado, y aquí también la tangente entonces a la 1 en el término del medio, ¿verdad? Bueno, pero entonces una vez hemos hecho eso, ¿verdad?, considero ese producto y esa suma, ¿verdad?, recordando que esos números son de esa manera, si está en ese orden la variable al cuadrado, la variable al 1 y la constante, si es que tenemos una sola variable. Y nos preguntamos, ¿verdad?, y la suma, claro, es el coeficiente numérico del término del medio bajo esas mismas condiciones, ¿verdad?, de ese orden. Nos preguntamos qué dos números enteros multiplicados producen 2, negativo 2, perdón, y sumados totalizan 1, ¿verdad? Pues pensamos un ratito y encontramos que son los números enteros 2 y negativo 1, porque fíjense, 2 multiplicado por negativo 1 da negativo 2 al multiplicarlos, y 2 más negativo 1 da 1 al sumarlos. Pues esos son los números que necesitamos para nuestra factorización, que se procede entonces del siguiente modo. Eran dos factores, ¿verdad?, que contenían dos binomios. El primer término de cada uno de esos binomios era la raíz cuadrada de la variable que aparecía en el primer término, y la raíz cuadrada de secante cuadrado de x es secante de x, ¿verdad? La ponemos aquí y la ponemos aquí. Y esas dos raíces cuadradas de la variable que aparece en el primer término lo acompañamos con esos dos números, más 2 aquí y menos 1 acá. Podríamos haber puesto negativo 1 aquí y 2 acá, pero lo ponemos en el orden que los escribimos, ¿verdad? Y entonces fíjense que tenemos esta expresión, que el producto de estos dos factores que producen ese trinomio cuadrático mónico es igual a 0, que es lo que dice la ecuación, ¿verdad? Pues, ¿qué pasa si usted tiene que dos números reales, como son la secante de x más 2 y la secante de x menos 1, producen 0 al multiplicarse? Eso quiere decir que cada uno de ellos puede ser 0. O sea, que de aquí yo puedo sacar que la secante de x más 2 puede ser 0, o que el otro número, la secante de x menos 1, puede ser 0. Fíjense que de aquí yo puedo hacerlo rápidamente para la secante de x, ¿verdad?, transponiendo el 1 acá. Y nos queda que la secante de cierto número x es 1. Eso le debe prender a usted una bombillita y decirle: bueno, yo conozco un número cuya secante es 1. Está en la tabla de números cuadrantales, números cuyos puntos trigonométricos son cuadrantales. Y si usted tiene buena memoria, recordará que el número cuya secante es 1 en esa tabla de números cuadrantales es el número 0. También ahí decía que en 2pi volvía a ser 1 la secante, ¿verdad? Y nos decía, bueno, pues entonces aquí también podría ser 2pi, además de 0, cuya secante es 1, podría ser 2pi, cuya secante también es 1. Pero ¿qué pasa? Que en la restricción dice que la variable x, la incógnita x, no llega hasta 2pi. Así que a pesar de que la secante de 2pi es 1 también, no podemos ponerla como solución porque la restricción dice que no llegamos, es menor que 2pi, ¿ok? Bueno, por otro lado, tenemos el otro factor que habíamos dicho que podría ser 0, y aquí también, al igual que acá, podemos sacar fácilmente el valor de la secante de x transponiendo el 2 acá. Y nos queda que la secante de x es negativo 2. Si usted dirá, bueno, yo no recuerdo que en la tabla de números cuadrantales haya un número cuya secante sea negativo 2, ¿verdad?
Pero tenemos otra tabla, que es la tabla pequeña. Vamos a ver si allí hay un número cuya secante sea negativo 2, pero ¿qué pasa? Que en la tabla pequeña no aparece la función secante. Y entonces recordamos, sí, que la secante es el recíproco del coseno, o sea que esta secante yo puedo escribir como el recíproco del coseno de ese número x, ¿verdad? Y dice que eso es negativo 2 y la función coseno, sus valores para algunos ángulos especiales, ¿verdad? Números más bien especiales, aparecen en la tabla pequeña. Bueno, pues si el recíproco del coseno de x es negativo 2, eso quiere decir que el recíproco de esto, que es coseno de x, será igual al recíproco de esto, que es negativo medio. Y fíjense que eso es menor que 0, ¿verdad? Y entonces usted dice, bueno, pues ese número x, su punto trigonométrico, como el coseno es negativo, tiene que estar en el cuadrante 2 y en el cuadrante 3, que es donde el coseno es negativo, porque en el cuadrante 1 es positivo el coseno y en el cuadrante 4 es positivo. Así que ese número, su punto trigonométrico tiene que estar en el cuadrante 2 y en el cuadrante 3, ¿verdad? En uno de los dos, ¿verdad? Y entonces, para usted buscar cuáles son esos dos números x cuyos puntos trigonométricos están en el cuadrante 2 y en el cuadrante 3, recuerde que usted consideraba ahora la ecuación coseno de x, ¿verdad? Es igual no a menos un medio, sino a un medio. Porque entonces, una vez yo consiga ese número cuyo coseno es un medio en el cuadrante 1, ese número me va a servir de número de referencia para buscar el número x cuyos puntos trigonométricos están en el cuadrante 2 y en el cuadrante 3 y cuyos valores son la solución para esa segunda ecuación que dice que la secante de x es negativo 2, ¿ok? Bueno, pues entonces yo digo, bueno, pues vamos a considerar esto, que el coseno de x no es igual a negativo medio, sino que es igual a un medio, ¿verdad? Pues ahí el punto trigonométrico que correspondía a la x podía estar en el cuadrante 1 o en el 4, que es donde el coseno es positivo, pero vamos a pensar que esté en el 1 y entonces eso quiere decir que la x, que sería la x en el cuadrante 1, me va a servir como número de referencia para buscar esos números x que están, cuyos puntos trigonométricos están en el cuadrante 2 y en el 3, ¿verdad? Y de ahí yo saco que, ¿cómo yo dejo esta x sola aquí? Pues buscando el coseno inverso del que está acá, pero claro, estoy considerando esta ecuación no esta, ¿verdad? Así que sería el coseno inverso de un medio. Y este sí valor aparece en la tabla pequeña, ¿verdad? Y encontramos que el número cuyo coseno es un medio es pi sobre 3. Pues ese va a ser mi número de referencia para yo poder buscar entonces la solución de x en el cuadrante 2 y en el cuadrante 3. Porque ahora recordamos que el número de referencia en el cuadrante 2 está dado por esta fórmula de reducción. Pi menos el número cuyo punto trigonométrico está en el cuadrante 2 y que es el que yo busco, ¿verdad? Así que yo sustituyo ahí y tendremos entonces, transponiendo este término, x sub 2 romano al lado izquierdo pasaría positivo, x sub 2 romano será igual a esta pi, que lo voy a cambiar a 3 pi sobre 3, porque entonces yo voy a pasar el valor de x sub r, que lo tenemos aquí, que es pi sobre 3, lo voy a pasar al lado derecho, ¿verdad? Este x sub r, que es pi sobre 3, lo paso al lado derecho con menos el valor de x sub r, que es pi sobre 3. Y para poder restar más bien esta pi con este pi sobre 3, necesito un denominador común que claramente entre el 1 que tiene la pi aquí debajo y el 3 que tiene pi sobre 3, que es nuestro número de referencia, es el 3. Así que será esta pi que lo cambia a 3 pi sobre 3, que si yo cancelo el 3 con el 3 me queda la pi que tenemos aquí, menos el número de referencia, que es pi sobre 3. Y si a 3 pi sobre 3 yo le resto un pi sobre 3, eso nos da 2 pi sobre 3. ¿Okay? Así que ese es el valor de x cuyo punto trigonométrico está en el cuadrante 2 y que es solución de esta ecuación que teníamos aquí, ¿verdad? Así que ahí tenemos, lo ponemos en este cuadrito, otra solución, específicamente la que el punto trigonométrico que le corresponde está en el cuadrante 2. Recordamos también que para yo buscar el número de referencia de un número que esté en el cuadrante 3, la fórmula de reducción era esta. El número que está en cuyo punto trigonométrico está en el cuadrante 3 menos pi. Así que de ahí yo saco que ese número que estoy buscando, cuyo punto trigonométrico está en el cuadrante 3, lo dejamos aquí solito, ¿verdad? Y por la ley simétrica de la igualdad lo podemos poner en el lado izquierdo, será igual a este número de referencia, que recuerde que es pi sobre 3, y pasamos este pi al lado de allá. Y claro, como estamos usando la ley simétrica, lo pasamos al lado de acá, más pi. Y pues como tengo que sumar sobre pi sobre 3, lo cambio también, igual que aquí, que teníamos que restarle pi sobre 3. Lo cambiamos a 3 pi sobre 3 porque 3 pi sobre 3 más 1 pi sobre 3 da 4 pi sobre 3. Así que ese es el número cuyo punto trigonométrico está en el cuadrante 3 y que es solución de esta ecuación y claro, solución de nuestra ecuación original. ¿Okay? Así que ahí tenemos las tres soluciones. X puede ser 0, X puede ser 2 pi sobre 3 y X puede ser 4 pi sobre 3, que lo podemos expresar usando un conjunto solución, que recuerde que siempre es una X mayúscula, será igual a. ¿Qué soluciones encontramos? El 0, míralo aquí, el 2 pi sobre 3, míralo aquí, y el 4 pi sobre 3. Así que esas son las tres soluciones de esa ecuación circular, ¿ok? Muy bien, fíjense en este cuarto ejemplo que dice el seno de 2t menos 2 veces el seno de t es 0, donde aquí la incógnita t,
que es una letra latina, por lo tanto esta es otra ecuación circular, no trigonométrica, tiene estos extremos, ¿verdad? Va desde 0, inclusive hasta antes de 2pi, igual que aquí la x, y va desde 0, inclusive hasta antes de 2pi. Bueno, pues ahora fíjense que yo tengo aquí seno de algo y seno de algo, ¿verdad? Pero aquí el seno no es de t, sino que es el seno de 2t. Pues yo podría cambiar esta expresión que dice el seno del doble de un número usando la fórmula del seno del doble de un número, ¿verdad? Y recuerde que el seno del doble de un número era 2 veces el seno de ese número por el coseno de ese número, ¿verdad? Hay una fórmula circular que dice que el seno del doble de un número es 2 veces el seno del número por el coseno del número, menos este segundo término que es 2 veces el seno de t, y dice que eso es igual a 0. Ahora fíjense que yo al usar esa fórmula circular para el seno del doble de un número, complico un poco la cosa, porque a pesar de que ahora tengo seno de t y coseno de t, ¿verdad? Seno de t aquí y aquí, y coseno de t, tenemos, en vez de una sola función como aquí que era el seno, tenemos dos funciones. Pues recuerde que como usted tenía un problema así, en donde yo tenía dos funciones en vez de una en nuestra ecuación circular o trigonométrica, yo trataba de factorizar esa expresión que estaba en el lado izquierdo, manteniendo un 0 en el lado derecho, de manera que cada uno de los factores tuviera una sola función circular o trigonométrica, como es en este caso, que es una ecuación circular, ¿verdad? Bien, pues fíjense que esta factorización del lado izquierdo yo puedo hacerlo sacando el factor común 2 seno de t. ¿Lo ve que aparecen los dos términos? Pues si saco ese factor común 2 seno de t, ¿qué me queda? Pues primeramente, como saqué el 2 seno de t de factor, me queda el coseno de t menos, y como saqué todo esto de factor al frente, pues sería menos el 1 que estaba aquí, ¿verdad? Antes del 2, ¿verdad? Porque saqué el 2 seno de t completo, me queda el 1 por 2, queda el 1 aquí, menos 1. Y dice que eso es igual a 0. Pues tenemos dos factores, fíjense, que contienen una sola función. Este primer factor tiene nada más que la función circular seno, y este segundo factor contiene nada más que la función circular coseno. Así que logramos separar las dos funciones en dos factores diferentes. Pues ahora, igual que aquí, como yo tengo aquí, igual que aquí tengo el producto de dos números dando 0, ¿verdad? Pues cada uno de ellos puede ser 0, ¿verdad? O sea que 2 veces el seno de t puede ser 0, o el coseno de t menos 1, que es el otro número, puede ser 0. De aquí yo saco esto fácilmente, ¿verdad? Dejando el seno de t solo, ¿verdad? Porque ahora tengo que resolver para la única función circular que tenemos, dividiendo entre 2 aquí para que ese 2 se vaya. Y claro, si divido entre 2 aquí, por la ley de división de las igualdades, en el lado derecho que tenemos un 0, también tenemos que dividirlo entre 2. Como hemos dicho, aquí el 2 se cancela y me queda nada más que el seno de t. Y aquí al dividir 0 entre 2, recuerde que eso lo vimos en el álgebra elemental que daba 0. O sea que el seno de t es 0. Pues fíjense que yo también me debe prender una bombillita y recordar que en la tabla de números cuadrantales, ¿verdad?, había un número cuyo seno era 0, que era el 0 y el pi. ¿Se acuerdan? El 0 y el pi, su seno era 0. Así es que ese número t puede ser 0, puede ser pi. Y ahí tenemos dos soluciones de esa ecuación que nos daban, ¿verdad? El 0 y el pi. Entonces, del otro factor, que es que el coseno de t menos 1 de 0, pues entonces yo puedo fácilmente dejar aquí el coseno de t para resolver por esa función circular, transponiendo el 1 al lado derecho. Y también recordamos aquí, miren, que igual que aquí, que el coseno de t da 1, ¿verdad que sí? Y entonces recordamos también de la tabla de números cuadrantales que hay un número cuyo coseno es 1, que era el número 0, y también estaba el número 2 pi. Pero como en la restricción de la incógnita t dicen que va desde 0 inclusive, por eso es que pongo el 0, hasta antes del 2pi, a pesar de que el coseno de 2pi también es 1, no puedo poner como solución que la t es 2pi porque la restricción no me incluye al 2pi. Así que de aquí nada más sacamos esta solución 0. Fíjense entonces que las únicas soluciones son 0 y pi, porque este 0 que salió aquí ya está aquí. Fíjense que si yo hubiese incluido el 2pi, entonces aquí también poníamos que la t era 2pi y hubiésemos tenido tres soluciones: el 0, el pi y el 2pi. Pero fíjense que al tener esa restricción que no me incluye el 2pi, aquí no puedo poner 2pi y las únicas soluciones son 0, que aparece aquí y aquí una sola vez, y pi, ¿verdad? Esas son las dos soluciones de esta ecuación circular, porque fíjense que nuestra incógnita es una letra latina, ¿verdad? Fíjense en este quinto ejemplo que dice que el seno de z por el coseno de z es igual a negativo medio. Fíjense aquí la z, nuestra incógnita, es una letra griega, así que por lo tanto esta es una ecuación trigonométrica. Y claro, entonces, ¿qué quiere decir eso? Pues que distinto a lo que ocurrió con estas dos ecuaciones, en donde las variables de las incógnitas eran números reales, ¿verdad? 0, 2pi sobre 3 y 4pi sobre 3, aquí la solución van a ser medidas de ángulos en grados, ¿ok? Porque es una ecuación, trigonométrica, ya que nuestra incógnita es una letra griega. Y nos da esta restricción para la z.
va desde 0, inclusive hasta antes de 360 grados, ¿verdad? Bueno, fíjense que aquí hay dos funciones trigonométricas en este caso, porque es una ecuación trigonométrica envueltas en esta ecuación trigonométrica, ¿verdad? Pues yo quiero tener una sola, ¿verdad? Una sola función, ¿verdad? Y usted podría pensar, bueno, voy a tratar de factorizar, igual que en el ejemplo anterior, bueno, vamos a pasar este medio negativo al lado derecho, tendríamos seno de z por coseno de z más un medio igual a 0. Pero entonces seno de z por coseno de 0 más coseno de z más un medio no se puede factorizar. Ni factor común, ni suma de cubos perfectos, ni es un trinomio, no se puede factorizar. Bueno, pues yo lo que puedo pensar es que esta es una ecuación fraccionaria, contiene una fracción aquí, ¿verdad que sí? Vamos a tratar de eliminarla, ¿verdad? Y recuerde que en una ecuación fraccionaria como lo es esta, yo elimino la fracción multiplicando ambos lados de la ecuación, aplicando la ley de multiplicación de las igualdades, por 2, ¿verdad? Que es el denominador común que hay entre las fracciones, la única, que contiene esa ecuación fraccionaria, ¿verdad? Y si multiplicamos por 2 en ambos lados, tenemos en el lado izquierdo 2 por el seno de z coseno de z, míralo ahí, 2 por el seno de z por el coseno de z, y al multiplicar 2 por negativo medio, el 2 cancela y me queda negativo 1, ¿verdad? Y entonces tenemos lo siguiente, mira, aquí yo tengo 2 veces el seno de algo por el coseno de algo. Eso nos debe prender una bombillita aquí de las cosas que ya sabemos de memoria en la trigonometría, ¿verdad? Que la usamos aquí, mire. Cuando usted tiene 2 senos de algo por el coseno de algo, ese es el seno del doble de ese algo. Pues como yo tengo aquí ahora 2 senos de algo por el coseno de ese algo, ese es el seno del doble de ese ángulo en este caso. El doble de z. Ahí dice que es igual a negativo 1. Bueno. Ahora fíjense que yo no tengo una ecuación en la incógnita z, sino una ecuación en la incógnita 2z. Pues vamos a ver hasta dónde puede llegar 2z, porque eso era importante si usted tenía un múltiplo de su incógnita. Como la z va desde 0 grados hasta antes de 360 grados, ¿verdad? Si yo multiplico por 2 esa restricción de la z, tendremos que 2 por 0 grados sigue dando 0 grados, será menor o igual, ¿verdad? Sigue manteniéndose ese signo de la desigualdad porque estoy multiplicando por algo positivo. Y 2 por z da 2z y será menor que, porque estoy multiplicando por algo positivo y ese sentido de la desigualdad se mantiene. Y 2 por 360 grados es 720 grados, ¿ok? Así es que eso quiere decir que la 2z, que es la que voy a buscar ahora, puede llegar hasta 720 grados, ¿ok? Bueno, pero como el seno de 2z es negativo 1, eso otra vez le debe de prender a usted una bombillita en su memoria y recordar que hay un ángulo en la tabla de ángulos cuadrantales cuyo seno es negativo 1, que es el ángulo que mide 270 grados, ¿ok? Así es que vamos a indicar cómo aquí el seno de 2z es negativo 1, entonces vamos a seguir aquí. Fíjense que aquí no vamos a decir que 2z esté en algún cuadrante, porque no está en ningún cuadrante. Es uno de los ángulos cuadrantales que es negativo 270 grados, ¿verdad? Entonces, 2z, el ángulo 2z es el ángulo cuadrantal 270 grados. El seno de 270 grados es negativo 1, ¿verdad? Bien, ahora, como z va desde 0 hasta 360 grados y hemos encontrado que entonces el 2z va desde 0 hasta 720 grados, yo ahora a este ángulo, ahora vea que sí, a ese ángulo de 270 grados, yo le sumo 360 grados una vez, una vuelta completa, obtengo un ángulo coterminal con este, ¿verdad que sí? Y su coseno, perdón, su seno volverá a ser negativo 1, ¿verdad? Pero esto sería lo que es el ángulo de medida z, que es, de medida, perdón, 2z, que es 270 grados, más 360 grados, y eso nos da, vamos a ver cuánto da eso. 0 y 0 da 0, 7 y 6 son 13, llevamos 1, 4, perdón, 3 y 3 son 6, 630 grados, que es menos de a donde llega el 2z, ¿verdad? El 2z, que es 720 grados. Así que eso quiere decir que el ángulo 2z puede ser 630 grados, ¿verdad? Porque cuando yo le sumo a él 360 grados para obtener un ángulo cuadrantal cuyo seno de él será también igual a negativo 1, me da un ángulo que no pasa de hasta donde puede llegar el 2z, que es hasta 720 grados. Lo que cumple
con 1, ¿verdad? Ah, no, aquí no pudimos, pues, lugar cumple con la restricción para 2z, que lo vimos aquí, ¿verdad? Que tiene que ser menor de 2,720. Pero si ahora yo sumo, doy otra vuelta para llegar a otro ángulo cuadrantal, perdón, coterminal con el de 700, con el de 270 grados. Si ahora 270 grados si al ángulo 2z yo lo sumo dos veces, en vez de una vez 360 grados, dos veces 360 grados, será el ángulo 2z, que encontramos que era 270 grados más, y dos veces 360 grados es 720 grados. Y claramente eso va a dar más de 720, porque 720 le estoy sumando esto, va a dar más, ¿verdad? Pero vamos a hacer la suma. 0 y 0 es 0, 2 y 7 es 9, y 7 y 2 son 9, 990 grados, que es mayor de los 720 grados, y no cumple con la restricción de 2z, ¿verdad? Que no estoy poniéndole 1 porque aquí no me ocupo la señal 1, ¿verdad? Bien. Luego, ¿qué puede ser 2z? Pues lo que encontramos en la primera vuelta, ¿verdad? 270 grados, o 2z puede ser lo que encontramos en la primera vuelta. Originalmente, perdón, 270 grados es lo que encontramos cuando dimos una primera vuelta para encontrar un primer ángulo coterminal con él, que es el de 630 grados, ¿verdad? Pues si ahora yo divido entre 2 en ambos lados aquí, aplicando la ley de división, ¿verdad?, de las igualdades, me da que la z, ¿verdad?, cancelando el 2, será igual a, y al dividir los 170 grados entre 2, vamos a ver, 2 entre 2 es 1, 7 entre 2 es 3, sobra 1, 10 entre 135 grados, ¿verdad? Ese es uno de los valores para la z. Y de aquí también dividimos entre 2, el 2z, y acá, por la ley de división de las igualdades, también dividimos entre 2 el 630 grados. O sea que la z será igual a 315 grados, ¿verdad? Porque 630 entre 2 da 315 grados. Y tendríamos otra solución. Fíjese que ambas soluciones, 135 y 315, cumple con la restricción de que la z no pasa de 360, ¿ves? 135 es menos de 360 grados y 315 grados es menos de 360 grados. Muy bien. Bueno, pero esa fue la única solución que tenemos para el seno de 2z, ¿verdad? Porque no hay otro valor para el seno de 2z que valga negativo 1. Es 270 grados y el coterminal con él, que es de 630 grados. Y entonces, para buscar lo que es la z, dividimos entre ambas posibilidades, ¿vale? Tenemos dos soluciones para esta ecuación trigonométrica, porque fíjese que nuestra incógnita es una variable, una letra griega, y la contestación efectivamente la damos en términos de grados, ¿sí? Fíjese en este otro ejemplo, el número 6, ¿ok? Que dice vamos a buscarla por aquí. Perdónenme. Dice 2 seno cuadrado de z menos 11 seno de z menos 6 es igual a 0, donde la z tiene esta restricción, va desde 0 grados, inclusive hasta antes de 360 grados, ¿ok? Bien, fíjense que esa es una ecuación trigonométrica. La incógnita es una letra griega, la letra griega z, ¿ok? Y entonces tiene esta restricción, la z va desde 0 hasta 360 grados. Fíjense que nuestra ecuación trigonométrica tiene nada más que una sola función envuelta, que es el seno de z, fantástico. Y notamos que esa expresión que está en el lado izquierdo de nuestra ecuación, teniendo 0 en el lado derecho, es un trinomio cuadrático en la variable seno de z, porque aparece el seno de z a la 1 y el seno de z al cuadrado, no mónico, porque el coeficiente numérico del primer término ni el del tercero en valor absoluto es 1, ¿se acuerdan?
Pues yo podría, igual que en el ejemplo anterior, ¿verdad? Que teníamos, donde teníamos, no en este ejemplo, sino en el anterior, que teníamos un trinomio cuadrático mónico, intentar factorizar lo que está en el lado izquierdo. Fantástico. Pero recuerde que también usted puede ignorar la factorización, el método de factorización, y tratarlo por la fórmula cuadrática, ¿verdad? Ese trinomio, esa ecuación cuadrática en el seno de z, ¿verdad? Vea que esta es una ecuación trigonométrica. Trigonométrica, repetimos, porque su incógnita es una letra griega, ¿verdad? No circular, como era en el ejemplo anterior a este, que era circular porque su incógnita es una letra latina, ¿verdad? Trigonométrica cuadrática, porque fíjense que es del segundo grado, ¿verdad? Pero no en la variable, no en la incógnita z, sino en la incógnita seno de z. Bueno, como he indicado, podríamos intentar factorizar el lado izquierdo como un trinomio cuadrático no mónico, pero yo voy a optar por el método de fórmula cuadrática, que es más general. Y repasamos de una vez lo de la fórmula cuadrática y cómo salen las soluciones, ¿verdad? Las resolvemos por la incógnita, por la ecuación, por la fórmula, perdón, cuadrática. Bien, ¿cómo decía la fórmula cuadrática? Que mi incógnita, que va a ser seno de z, ¿verdad? Está dada por esta fórmula, el negativo de la b más o menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac. Todo esto, recuerden, todo esto, no esto nada más, todo eso sobre 2a. Donde aquí la a, el coeficiente a es el coeficiente numérico de la incógnita, que es el seno de z al cuadrado, que es 2. La b es el coeficiente numérico de la incógnita a la 1, que es el seno de z, que es negativo 11. Y la c es el término constante, en este caso es negativo 6. Así que, por lo tanto, nuestro seno de z será igual a el negativo de negativo 11, que es 11, ¿verdad? Más o menos la raíz cuadrada de el negativo 11 al cuadrado, que es 121, menos 4 por la a, 4 por 2 es 8, negativo 8, y negativo 8 por la c, que es negativo 6, es más 48. Miren a ver si es verdad. Sí. Todo esto sobre 2 veces a 2, 2 veces a, que es 4, ¿verdad? Así que, ¿ven? 2 veces a. Así que esto será 11 más o menos la raíz cuadrada de, y 121 más 48 es 169. Todo esto sobre 4. Da la casualidad que 169 es un cuadrado perfecto, que ustedes identificarlo como que su raíz cuadrada es 13. Todo eso sobre 4. Así que tenemos dos posibilidades para el seno de z, ¿verdad? Que sea 11 más 13 entre 4, o que sea 11 menos 13 entre 4. Bien. Así que, por lo tanto, el seno de z puede ser vamos a ver, puede ser 11 más 13 sobre 4. O el seno de z puede ser 11 menos 13 sobre 4. O sea que el seno de z puede ser 11 más 13, que es 24, entre 4, ¿verdad? 11 más 13 es 24 entre 4. O puede ser menos 2, porque 11 menos 13 es menos 2 entre 4. O sea que el seno de z puede ser 24 entre 4, que es 6. Y el seno de z puede ser que sea negativo 2 cuartos, que se reduce a negativo 1 medio, ¿verdad? Entre 2 a 1 y 4 entre 2 a 2. Así que tenemos que el seno de z puede ser que sea 6, o puede ser que sea negativo 1 medio. Yo voy a terminar esta lección diciendo que esta parte de aquí no me produce ninguna solución, porque es imposible que el seno de algún ángulo o de algún número real, si la consideramos esta función seno como una función circular, sea 6, porque recuerde que la función seno está acotada y lo más que vale es 1 y lo menos que vale es negativo 1. O sea que su valor absoluto no pasa de 1, ¿verdad? Así que es imposible que el seno de algún ángulo valga 6. Así que vamos a terminar diciendo que esta solución no produce ninguna solución para la incógnita z
ya que recuerde que vamos a poner, quitar ese recuerde, el valor absoluto del seno de cualquier número o ángulo, como sería z, no pasa de 1. Así que es imposible que llegue hasta 6. Para acá, el seno de z igual a negativo medio, ahí sí, porque fíjense que el valor absoluto de negativo medio es menos de 1, así que aquí sí puede haber solución, y de hecho, ya ustedes están dándose cuenta que hay un ángulo en el cuadrante 1, ¿verdad?, cuyo seno es un medio positivo, que es el ángulo de 30 grados. Así que por ahí va la solución que estamos buscando. Pero eso lo vamos a ver en la primera parte de la siguiente lección, donde espero verlos ya prontito. Hasta entonces.